Hola, muy buenos días, soy Mario Maldonado, son las 7 de la mañana con 2 minutos y le voy a tener la información más importante de los temas nacionales, internacionales, políticos y económicos para que esté bien informado. Pese a la polémica que ocasionó el acuerdo firmado en mayo por los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y el de Cuba, Miguel Díaz-Canel, para la contratación de médicos cubanos para cubrir estas plazas vacantes que según el presidente López Obrador pues existen en México en el programa IMSS Bienestar. Bueno, pues luego de este anuncio que fue polémico en su momento, este fin de semana llegaron ya los primeros doctores extranjeros a México. Comenzarán sus labores hoy en el estado de Nayarit. El personal médico mexicano ha denunciado en repetidas ocasiones que sus trabajos, que sus trabajadores y sus trabajos son mal pagados y que el sector cuenta con muy pocas oportunidades laborales. Sin embargo, el presidente López Obrador pues mantiene firme esta decisión a pesar de las críticas de los que ha llamado conservadores. Le vamos a entrar a este tema, lo que significa, qué vienen a hacer, más a detalle estos médicos cubanos, un poco de la experiencia que han tenido ya en otros países, qué es lo que realmente hacen, funcionan, digamos, atendiendo a las personas que tienen enfermedades, sobre todo en los estados y municipios y pues rancherías, lugares alejados de las ciudades a los que supuestamente no quieren ir los doctores que trabajan ya en el IMSS Bienestar o los doctores que pues quieren una vacante para trabajar en el sector público. A estos lugares iban a ir los médicos cubanos. ¿Qué capacidades tienen? Bueno, vamos a analizar esto y le vamos a entrar al tema. Así que con esto comenzamos las noticias de la mañana. Ya le decía, este lunes alrededor de 60 médicos cubanos se sumarán al programa IMSS Bienestar para atender a pacientes en diferentes clínicas y hospitales del estado de Nayarit, principalmente en zonas marginadas y zonas rurales de esta entidad. El acuerdo fue pactado entre el gobierno mexicano y el cubano el pasado 7 de mayo y contempla la contratación de alrededor de 500 especialistas extranjeros quienes ofrecerán sus servicios en varios estados del país. Así que después de Nayarit, después de este estado donde llegan pues una parte de estos médicos cubanos, se espera que el próximo grupo de médicos que llegue a México sea distribuido en las zonas más alejadas de Colima, Guerrero, dos estados donde pues se va a atender a la población, principalmente, ya le decía, en zonas marginadas y zonas rurales. Y precisamente el fin de semana, durante su visita de trabajo para supervisar el avance del programa IMSS Bienestar en Nayarit, que por cierto ha ido creo que 20 veces a Nayarit el presidente López Obrador en lo que va de su gestión, mientras que bueno, pues otras entidades y otras ciudades que también tienen sus problemas, como el caso de Nuevo León con el desabasto de agua, pero muchas otras, pues ahí casi no ha ido. Pero bueno, en Nayarit, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, fue abucheado por los asistentes cuando informaba sobre la contratación de estos médicos cubanos. Vea el momento. Y se ha contratado a 49 médicos especialistas, que como todos ustedes aquí presentes, a todas luces es insuficiente y en el momento conocerán la estrategia complementaria para esto que ya fue planteada de contratar a médicos del extranjero para que se puedan cubrir estas plazas. Hoy pueden expresar esas ideas en las mesas que he hecho referencia. Bueno, pues ahí está Jorge Alcocer, abucheado allá en Nayarit, porque bueno, pues los médicos cubanos, si bien vienen a prestar ahí sus servicios a México, contratados, porque además el Estado mexicano, el gobierno le paga al Estado cubano y le paga bien, y quienes pues le dan una bicoca a los médicos cubanos que hacen las labores acá en México. En fin, después de estas protestas, el presidente López Obrador defendió la contratación de los especialistas extranjeros porque fue él quien la promovió y quien acordó esto con Miguel Díaz-Canel cuando visitó Cuba. Aseguró que con esta acción
de traer médicos del extranjero, se va a mejorar el sistema de salud en el país, todo fuera como eso. El problema es que eso está en duda, pero vamos a escuchar al presidente López Obrador. Por eso también he tomado la decisión, y no es responsabilidad ni del doctor Navarro, que le envío aquí un abrazo fraterno, ni del doctor Alcocer, ni de SOE. Fue una instrucción que yo di sabiendo cómo iban a responder nuestros adversarios, los conservadores. Yo tomé la decisión de que contratáramos médicos especialistas del extranjero. Iban a venir médicos de Cuba. ¿Saben por qué? Porque la salud no tiene que ver con ideologías. La salud tiene que ver con los derechos humanos. Y si hay que traerlos de Estados Unidos y de Rusia o de Cuba o de Japón o de Francia, los vamos a tener aquí. Bueno, y la inconformidad del personal médico mexicano por esta falta de oportunidades ya lleva tiempo, no es nueva. Por ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social lanzó una convocatoria para la contratación de especialistas, porque después de este asunto de que van a traer a médicos cubanos, de que se anunció en mayo, obviamente hubo pues un malestar de los médicos que ya trabajan en el sector público, o de los residentes, o de los médicos que van egresando de las escuelas, y que bueno, pues entonces el IMSS dijo, a ver, vamos a hacer una convocatoria para que ahora sí los que quieran trabajar, pues que se promuevan aquí en el gobierno federal. Sin embargo, el IMSS reportó que se han cubierto únicamente el 18% de estas plazas que en teoría están disponibles, por lo que aún hay más de 10,000 puestos disponibles para quien los quiera utilizar, a ver si son puestos que valen la pena y que a los que quieren ir a trabajar los recién egresados o los residentes de algunos hospitales del sector privado. En fin, aquí le presento más detalles de este programa, de cómo va y cuáles son los resultados. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, confirmó que se inició con la etapa final de la Jornada Nacional de Contratación y Reclutamiento de Médicos Especialistas, en donde se ofertan más de 14,000 plazas. Hubo 4,494 médicos que no solamente acudieron a la plataforma, se registraron, pero que además fueron a las citas, acudieron a las mesas de recepción de documentos y fueron acreditados y que cumplieron con todas las fases. De ellos, de estos 4,000, ya se contrataron a 2,621 médicos, es decir, es un avance del 18% sobre el total de las vacantes que se presentaron de las 14,000 en los últimos 2 meses. Debido a que faltan por contratar al 82% de las plazas vacantes, se volvió a abrir de manera permanente la convocatoria. En cuanto al proceso, el funcionario indicó que conforme los aspirantes vayan registrándose, será como se realiza el proceso de contratación, dándole especial relevancia a las plazas a ocuparse en zonas alejadas. Los interesados en aplicar en la convocatoria 2022 para médicos especialistas del IMSS deberán cumplir con los siguientes requisitos: identificación oficial vigente con fotografía, 3 fotografías recientes tamaño infantil a color en papel mate, acta de nacimiento, comprobante de domicilio, cédula o comprobante de la especialidad médica, título y cédula de la licenciatura, título y cédula para ejercer la especialidad solicitada. Para el registro deben acceder a la página médicosespecialistas.gov.mx. Jorge Montiel, Heraldo Media Group. Y por cierto, con las 2,621 contrataciones de médicos cubanos, se han podido cubrir el 66% de las vacantes ofertadas por el INSABI, el 58% de las del IMSS y el 100% de las del IMSS Bienestar, el 40% de las del ISSSTE, las de Pemex únicamente el 15% y 26% de los institutos nacionales. Bueno, pues llegaron los médicos cubanos finalmente.
a ver qué tanto pueden resolver de los problemas de salud, sobre todo en estas zonas marginadas, rurales, zonas alejadas de las grandes ciudades, donde ciertamente se requiere de esta atención médica de primer nivel y que, bueno, pues en realidad cuando desapareció el Seguro Popular, que aunque lo critica el presidente López Obrador porque dice que no era seguro ni era popular, pues por lo menos sí tenía cubierta buena parte de esta población que no tiene acceso a servicios de salud. O no tenía acceso a servicios de salud hasta antes de la creación de este programa de los gobiernos anteriores, de los gobiernos neoliberales, el Seguro Popular, que bueno, pues ahora el presidente López Obrador decidió sustituir con el INSABI. ¿Y qué ha pasado con el INSABI? Pues nada, un desastre, no tenía reglas de operación hasta después de varios meses de que entró en funcionamiento, y lo que sucedió es que no pudo darle atención médica a todas estas personas que no tienen acceso formal, vamos a decirlo, al IMSS o al ISSSTE, de servicios de salud, a esta cobertura de salud. ¿Y qué sucedió? Pues que le trasladó ese trabajo, esa chamba al IMSS, creando este IMSS Bienestar, porque el IMSS, bueno, por lo menos el IMSS lleva muchos años atendiendo a mexicanos que están en estos padrones pues del IMSS, porque están trabajando formalmente en la economía del país, en alguna empresa o en el sector público también, o son familiares pues de alguien que tiene esta cobertura social. Y bueno, pues se le trasladó la chamba, y ahora pues lo que se requiere es que, si es que ya vinieron, ya se les pagó, ya se les contrató a estos médicos cubanos, pues que hagan un trabajo que le beneficie realmente a los mexicanos que requieren este acceso a la salud, que no sea que solo vengan a atender, digamos, cositas que casi que pudiera atender cualquier persona, o casi que en la casa hasta con los remedios caseros se pudiera atender. Ojalá que sí sean médicos más especializados y que puedan tener esta capacidad de hacer bien el trabajo que ya se les pagó, por más allá de que se ha cuestionado que se traigan médicos del extranjero, cuando pues dicen los médicos locales, los recién egresados, los estudiantes de medicina en México, que sí hay interés de trabajar, y lo que no hay pues son o vacantes o sueldos y trabajos bien remunerados. Ahí está. Pues ojalá que hagan bien las cosas los médicos cubanos, que bueno, pues ellos son los que menos culpa tienen, ¿no? Esto es un tema de gobiernos. El presidente López Obrador con Miguel Díaz-Canel, quien dice que se está financiando parte de la dictadura cubana con este tema de los médicos, como se ha hecho en otros países, pero bueno, ese es otro tema.